Para entender el tema del día de hoy, tenemos que tener claro, ¿no?, las palabritas que están acá. Primero, ¿qué es una magnitud, no? Una magnitud es todo aquello que está sujeto a un cambio, para verlo así, ¿no? De manera sencilla, ¿no? Es todo aquello que puede cambiar y, por supuesto, puede ser medido, ¿no? Puede ser medido, ¿no? Por ejemplo, una magnitud puede ser la velocidad, ¿no? La velocidad puede ser una magnitud, porque la velocidad cambia, ¿no? De repente tú estás yendo a 3 metros por segundo, estás corriendo, ¿no? Y se te ocurre ir a 5 metros por segundo, ¿no? Entonces aquí ha habido un cambio, ¿no es cierto? Ha habido una variación, ¿cierto? Entonces eso es una magnitud y además debe ser medido y está siendo medido por las unidades metros por segundo, ¿sí? La velocidad entonces es una magnitud. Por aquí también de repente tenemos, de repente, ¿no? La velocidad es una magnitud, también podemos tener, no sé, el precio de un producto, ¿no? El precio de un producto también puede ser una magnitud, ¿no? El precio, perdón, precio, ¿no? De repente compraste hoy el kilo de palta, ¿no? A 8 soles, mañana lo compras a 10 soles, ¿no? Ahí está variando, está cambiando. Entonces, el precio también es una magnitud. Entonces, la magnitud es todo aquello que puede ser medido, pero experimenta cambios, ¿no? El tiempo, ¿no? Peso, ¿no? El peso de una persona, el número de obreros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que haya quedado claro qué es una magnitud, ¿sí? Una magnitud, no te olvides, bueno, todo aquello que siempre va a tener un cambio, o experimenta un cambio, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? A ver, veamos. Eh, y puede ser medido, ¿no? Y puede ser medido, ¿no? Y acá puede ser medido, ¿ya? A ver, el amor, el amor, el amor, el amor. Una magnitud, el amor, ¿será una magnitud? ¿Puedes medir el amor? Yo amo más a mi papá que a mi mamá. No puede ser medido. O yo amo más a mi mamá que a mi papá. No puede ser medido. No es una magnitud, entonces, ¿sí? Hay que tener cuidado. ¿Sí? Buenos Bien. días, Carlos. Buenos días, buenos días. ¿Sí? Ya. Pero, ¿qué son las magnitudes proporcionales, no? Ahora combinamos con esta palabrita, ¿no? Magnitudes proporcionales, ¿no? Las magnitudes son proporcionales cuando se habla de dos días, dos magnitudes, ¿no? Por eso es en plural, ¿no? Magnitudes proporcionales, ¿no? Hablamos de dos magnitudes, ¿no? Y estas se comparan y van a variar, ¿no? Y van a variar, ¿no? Van a variar. Si una varía, la otra también varía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso típico, ¿no? Un caso típico. Supongamos que la distancia, tú sabes, es igual a la velocidad por tiempo, ¿sí? ¿No? Supongamos que la distancia nunca cambia, pero la velocidad, si tú, por ejemplo, esto se va a mantener constante, ¿no? Una distancia de separación va a ser constante, ¿no? Distancia entre dos cuerpos, ¿no? De repente, tú que estás aquí y el colegio, Nuestra Señora de Fátima que está por aquí, ¿no? Aquí estás tú en tu casita, aquí estás en tu casa y esta es la distancia que te separa del colegio. Tú estás yendo al colegio caminando con una velocidad de 1 metro por segundo, ¿no? Y vas a llegar al colegio en 50 segundos, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa si tú vas a una velocidad de 2 metros por segundo? Llegarás al colegio en menos tiempo. Mientras esta velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Entonces, acá hay una variación, ¿no? La velocidad está aumentando y acá la velocidad está disminuyendo, ¿no? Hay una comparación entre estas dos magnitudes. ¿Cuáles son? Velocidad y tiempo, ¿no? Ambas varían, ¿no? Ambas varían, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Y vamos a estudiar dos tipos de magnitudes. Las magnitudes que son directamente proporcionales y las magnitudes que son directamente proporcionales, ¿no? Vamos a comparar magnitudes entonces, ¿ya? Vamos a comparar magnitudes
Y luego vamos a entender para qué sirven, ¿no? En este caso, para resolver algunos ejercicios, ¿no? En el libro, en la página 66, nos ponen en romanos clases de magnitudes y nos dan como ejemplo, parte A, nos dan como ejemplo, o nos hablan, perdón, primero, de las magnitudes, eso quiero que veas ahí en tu libro, magnitudes, ahí dice, directamente proporcionales, directamente proporcionales, ¿no? Me hablan de eso, proporcionales. Ahí está en tu libro, en la página 66, ¿no? Me hablan de las magnitudes directamente proporcionales. O, como nosotros le vamos a llamar, simplemente le vamos a decir dp. Significa dp, directamente proporcional. Si nos dan un caso, ¿no? O dicen un ejemplo, ahí dice, ¿no? Ejemplo, dice, María realiza las compras en el mercado en el cual adquirió 6 kilogramos de gallina por un costo de 30 soles. Comparando los valores de las magnitudes peso y costo, tenemos, bueno, nos dan un cuadro, ¿no? Un cuadro donde tenemos el peso, que es una magnitud, versus el costo, ¿no? Que es otra magnitud. El peso, obviamente, las unidades, me supongo, no me han puesto, debe ser kilogramos, ¿no? Y el costo, obviamente, en nuestra moneda, soles, ¿no? Ahí está. Y hay un cuadro comparativo, hay un cuadro comparativo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ese cuadro? Que por 2 kilos de gallina pago 10 soles. Así dice, sí señores, así dice. Que por 6 kilos de gallina pago 30 soles, como dice en el problema también, ¿no? Por 6 kilos de gallina pago 30 soles. Y por 12 kilos de gallina, pago 60 soles, ¿no? Entonces, con estos datos, yo puedo afirmar que la magnitud del peso y la magnitud del costo tienen una relación. Esa relación es directa, por eso son magnitudes directamente proporcionales. Y tienen algunas características, ¿no? Tienen algunas características. Profe, ¿cuáles son esas características? Mira, observa por favor. El precio está aumentando, ¿no? Aumenta. Ahí está. Y a su vez el costo también aumenta, ¿no? Aumenta. ¿En cuánto aumenta? Bueno, si tú te das cuenta, acá el precio se ha triplicado, el peso, perdón, se ha triplicado, ¿no? Por 3. Se ha Y triplicado el y otro el sea, costo también, mira, también se ha triplicado, mira, ahí está, se ha triplicado, ¿sí o no? Aquí el peso, en este caso, se ha duplicado, ¿no? Por dos. Acá el costo ya se ha duplicado. No es una característica, es una característica de las magnitudes que son directamente proporcionales. Otra característica de las magnitudes que son directamente proporcionales, directamente con qué letra comienza con la D, no te olvides que son directamente proporcionales, la división, como comienza con D, la división es constante, ¿sí? Es constante. Lo voy a hacer al revés esta vez, ya para que te des cuenta. Mira, observa, el costo. Si tú divides el costo entre el peso, eso siempre va a ser un número constante. Mira, en este caso, costó 10, pesó 2. Eso es 10 entre 2. ¿Cuánto es 10 entre 2, chicos? 5, ¿no? En otro caso, costó 30, pesó 6. ¿Cuánto es la división de 30 entre 6? 5 también, ¿no? Es una constante, a eso me refiero. 60 entre 12, ¿cuánto es 60 entre 12? También, profesor, eso es 5, profesor. 60 entre 12, eso es 5. Es una característica de las magnitudes. Este 5 es un número constante. Constante quiere decir que siempre está presente, pues, ¿no? Que es el mismo valor, ¿no? Constante, ¿no? Sí, eso quiere decir que es constante. Profe, ¿y por qué no dividió al revés? Peso entre costo también, ¿no? Si hubiera dividido peso entre costo, la constante ya no hubiera sido 5, hubiera sido al revés, hubiera sido un quinto, ¿no? Un quinto hubiera sido. ¿Ya?
Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales o de P, ¿sí? Si al aumentar una de ellas, ¿sí? La otra también aumenta. O al disminuir una de ellas, la otra también va a disminuir, ¿ok? Esas son magnitudes que son directamente proporcionales. Este es un ejemplo nada más, ¿no? Costo y peso. Acá lo que quiero que aprendas es que se cumple la división. Si la división se mantiene constante entre dos magnitudes. Ahora, en los problemas no te va a decir costo, peso, ¿no? De repente te dice la magnitud A y la magnitud B, te dice. Le ponen nombres, ¿sí? Le ponen nombres, ¿ok? Entonces, eso vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a la página 67. En la página 67 también tenemos un ejemplo, pero de magnitudes, esta vez ya no directas, sino magnitudes inversamente proporcionales. Escucha bien, oye, inversamente proporcional. ¿Sí? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Ahí está, proporcional. Aquí nosotros, para abreviar, le vamos a llamar IP, ¿no? De inversamente proporcional. IP, ¿ya? Cuando las magnitudes se relacionan inversamente proporcional, simplemente le ponemos IP. Y ahí también hay un ejemplo. Hay un ejemplo entre dos magnitudes. El número de obreros, así dice, el número de obreros, y el número de días, que viene a ser el tiempo, ¿no? El número de días, ¿no? Cuánto demoran en hacer una obra, ¿no? Ahí la constante es la obra. Mira, vamos a construir el cuadro aquí. Vamos a construir el cuadro aquí bonito para que se entienda. Sí, ahí está. Ok, mucho, muy largo lo he hecho por acá. Muy largo, vamos a borrar un poquito acá. Bien, a ver, pero vamos a entender primero el cuadro, ¿no? A ver, ¿qué dice el cuadro? Dice que, acá un poquito más. Dice que 5 obreros, vamos a hacer más chiquito. Dice que 5 obreros pueden hacer una obra en 30 días. Pueden hacer una obra en 30 días. No te preocupes, Cherita. 5 obreros, pues ya, eso es lógico, pues, ¿no? Ya, 5 obreros hacen una obra. De repente van a pintar una casa, ¿no? Y lo hacen en 30 días, ¿no? Es mucho, pero ya, pues lo hacen. Pero si aumentan los obreros, por lógica simple, ¿no? Por deducción, si van a aumentar la cantidad de trabajadores, ¿no? De obreros en este caso, lo van a hacer en más o en menos días. Obvio que en menos días, ¿sí o no? Porque están aumentando los obreros, la mano de obra, ¿sí o no? Los trabajadores vienen a ayudarse, ¿no? Es obvio que lo hagan en menos días, ¿sí o no? Lo hacen en 10 días, dice ahí. Lo hacen en 10 días, ¿no? Como dicen el problema, ¿no? Un capataz contrata 15 obreros para construir una pared en 10 días y luego algunos razonamientos elaboraron esta tabla, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta vez traen a 30 obreros? Dice, si traen a 30 obreros, ya no lo van a hacer en 30 días, en 10 días, lo van a hacer en menos días, en 5, dice, en 5, ¿sí? Así es. Y si traen 10 obreros, dice que lo hacen en 15 días, ¿no? En 15 días. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué está aconteciendo? Mira, si te das cuenta, yo creo que sí, acá una magnitud está aumentando y la otra está disminuyendo, cosa que no pasaba arriba. Arriba no pasaba eso. Mira, arriba, a ver, vamos a hacerlo aquí, mira, el peso está aumentando, ¿no? Se está aumentando, la dirección está para allá, ¿sí, no? Y el costo también está aumentando, van en la misma dirección, ¿sí o no? Y en cambio acá, mira, en cambio acá aumentó. Para llegar aquí lo tuve que multiplicar por 3, se triplicó, se triplicó. ¿Y qué pasó aquí? ¿También se triplicó? No, no se triplicó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá ha disminuido. Para llegar a 10 he tenido que dividir entre 3. O sea, se hizo la operación inversa, ¿sí o no? Arriba multiplicaba porque iba aumentando, pero acá mientras uno se triplicaba, el otro le sacaba la tercera parte. Acá, mira, se duplica, mira, por 2, se duplica por 2. Aquí, ¿qué pasa? ¿Lo dupliqué por 2? No, le saqué la mitad entre 2. Mira, operaciones inversas.
Aquí, ¿qué pasó? Bueno, aquí sí disminuyó. Disminuyó entre 3, ¿no? Y lo dividí la tercera parte, pero en el otro caso, ¿qué hizo? En el otro caso, multipliqué, ¿no? Ah, entonces, hay operaciones, así se hace, ¿no? Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y si el otro disminuye, el otro aumenta. ¿Te das cuenta? Puede ser el caso. Puede ser el caso de que, bueno, aquí mientras uno aumente, el otro va a disminuir o el otro disminuye, el otro va a aumentar. En cambio, en la directa, los dos aumentan o los dos disminuyen, ¿sí? Los dos aumentan o los dos disminuyen en el mismo sentido. En cambio, cuando son inversas, hay uno que aumenta y hay uno que se divide. ¿Y acá qué se cumple, profe? ¿Acá se divide también y es igual? No, acá se multiplica. Cuando son inversas, acá se multiplica. Mira, por ejemplo, si tú agarras el 5 y lo multiplicas por su valor 30, ¿cuánto te sale? 150, ¿sí o no? 150 sale, ¿no? Y si tú agarras el 15 ahora, el 15, y lo multiplicas por 150. 10, también, ¿no? 150, mira, es una propiedad de las razones inversas, ¿no? Y acá 30 por 5, bueno, también 150, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí las magnitudes al multiplicarse forman una constante, ¿no? Bueno, esto es 150, ¿no? Por aquí ya no hago el otro, simplemente lo mencioné. Este es mi constante. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Aquí el número de obreros multiplicado, por el número de días es, voy a ponerle abreviado, ¿ya? Voy a ponerle abreviado, una constante, CTL, voy a poner ya, CT, significa CT constante, ¿no? Eso se va a cumplir, siempre es una constante. Con todo lo que hemos visto, los problemas de esta primera parte van a ser más sencillos, ¿sí? Vamos a hacer los problemas ahora. Vamos a la página 68, entonces. Página 68. Página 68. Problema número 1. Problema número 1, ¿sí? Me dicen, A es directamente proporcional a B. Así me dicen, ¿no? Si A, ¿no? DP, B. ¿Qué es eso, profe? No entiendo. Te están diciendo que una magnitud A es directamente proporcional a una magnitud B. Tú no conoces A, tú no conoces B. A puede ser costo, puede ser precio, puede ser número de obreros, puede ser tiempo, y B, bueno, tampoco conoces, es una magnitud. Voy a hacer un cuadro para que se entienda, ¿no? Algo parecido a lo que vimos un rato. Cuando A toma 12, dice, ahí en tu libro dice, cuando A toma 12, A vale 12, en ese momento el valor de B es 18, ¿no? Ahora, si A toma 36, me dicen, si A toma 36, ¿no? Ahora A ya no toma 12, ahora el valor de A es 36, ¿no? Dice, eh, perdón, calcula A, me dicen, disculpa, leído mal, disculpa, calcula A, me dicen, X le voy a llamar, si B toma 36. Si B toma 36, así me están diciendo, ¿no? Si B toma 36. Yo cierro mi cuadrito, es un cuadrito sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque las magnitudes son de P o IP. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? DP. Y cuando son DP, ya te he dicho, acuérdate, DP viene de división. Vas a dividir. Puedes dividir A entre B o B entre A. No te preocupes. A entre B siempre va a ser igual a una CT. ¿Qué significa CT? Una constante, ¿no? Porque eso se cumple, ¿no? 12 entre 18 12 entre 18 es igual a X entre 36, ¿no? Puedes plantear esa ecuación y con esa ecuación puedes resolver. Profe, pero yo lo he hecho de otra manera. Mire, profe, de 18 a 36 se duplicó y como son DP, también se va a duplicar, va a crecer por 2 y 12 por 2, eso sale 24. Muy bien, campeón, excelente. X vale 24, ¿no? También puedes hacerlo así. ¿No es cierto? X vale 24. Profe, pero operando esto, porque usted nos enseñó con la división, ¿también me va a salir 24? Claro, claro, claro que sí. Mira, simplifica. Sexta, 2. Sexta, 3. 36 multiplica el 2, pero déjalo ahí nomás. Sería 2 por 36 sobre 3. Eso debe ser igual a X. Profe, simplifique. Tercia, 1.
tercia, 12. Profe, 2 por 12, 24. Ahí está. Toma tu 24. Ahí está. Es facilito. Mira, de las dos formas lo hemos hecho. De las dos formas posibles lo hemos hecho. ¿Ok? Pregunta número 2. Pregunta número 2. De la respuesta, no cualquiera, de las dos formas. Dice, ¿cuál de todas las alternativas identifica a la fórmula entre magnitudes? No entiendo, profesor. Me dicen que A es IP a B. Así me dicen, ¿no? Y DP a C. Eso es lo que me dicen, ¿no? Ya, mire, escúchame. Escúchame, ¿ya? A es IP a B. ¿Qué quiere decir que sea IP a B? A es IP a B. Y DP a C. No, A es IP a B y A es DP a C. ¿Ya? Mira, préstame atención. Así va en ese orden. Ya cuando te ponen así va en ese orden. A es de P a B y de P a C. Si A es IP a B, ¿qué pasa cuando son IP? ¿Se multiplican o no? Claro, se multiplican, ¿sí o no? Sería A por B. Se multiplican. Ahí está. Se están multiplicando porque son IB. Ahora, A es de P a C, no B de P a, sino A es de P a C. Aunque fuera también de P a B, va a pasar lo mismo. ¿Qué hace? Se divide, ¿sí o no? Entonces puede ser que esté entre C. O puede ser que esté el caso así, ¿no? C entre A por B. Pero este caso no hay. Está este caso, creo, ¿no? ¿Y por qué lo divide, profe? Porque es de P, pues porque es de P. Y se divide cuando es de P, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Fíjate en tu libro. ¿Hay alternativas? Sí, ¿no? Te han puesto alternativas, ¿no? La alternativa sería la letra B, ¿no? B. La alternativa sería la letra B. ¿No? ¿Qué vas a hacer cuando son IP? Multiplicas. Y cuando te dicen de P, lo mandas a dividir, pues. Lo mandas a dividir, ¿ya? Pregunta 3, chicos. Pregunta 3. Me dicen, ¿cuántas parejas de magnitudes son directamente proporcionales? Por si acaso, aquí A y B son magnitudes, no les ponen el nombre, ¿no? No les ponen precio, no les ponen costo, no les ponen número de días, tiempo, velocidad, presión, no, nada de eso. Ponen en forma general. Ahora me dan la fórmula, mira, me dan una fórmula. M por N por P por Q dividido entre R por S es igual a una constante. Me dicen cuántas parejas son en la fórmula directamente proporcionales. Para que sea directamente proporcionales deben dividirse. Así que M y N, por ejemplo, no son directamente proporcionales porque se están multiplicando. M con P tampoco van a ser directamente proporcionales. Pero si yo agarro M y R, ¿qué se están haciendo? Se están dividiendo. Entonces, esas magnitudes, de repente acá es número de obreros y de repente acá es número de días, esas magnitudes, o perdón, aquí si son directamente sería precio y peso, ¿no? Costo y peso, de repente esas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, la primera pareja sería M y R, y en realidad M va a dividir a R y M va a dividir a S, ¿no? Entonces va a ser M y R, la primera pareja, y M y S, la segunda pareja. Igual va a pasar con N. N va a dividir a R y N va a dividir a S. Entonces va a ser N y R, la tercera pareja, y N y S. ¿Sí o no? Y va a ir más parejas. P con R, P con R, P y R son las parejas que son directamente proporcionales, ¿no? Y P y S. Y la última sería Q y R, Q y R y Q y S. Estas son las parejas que son directamente proporcionales. ¿Cuáles serían las inversas? Bueno, las inversas serían M por N, M por P, M por Q, R por S también, porque se está multiplicando, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? Y así voy a formar un montón. Pero en este caso tengo 8, ¿no? ¿Cuántas parejas? Respuesta, ¿cuántas parejas son? Respuesta son 8 parejas, ¿no? Son 8 parejas. Y el problema se acabó. Fácil y sencillo. ¿Te das cuenta? Está facilito esto. Pregunta número 4. En la pregunta número 4 me dicen, determina si es directa, entre paréntesis le pones B, o si es inversa, entre paréntesis le pones I. Vamos a poner DP y P, ¿no? Como debe ser. La relación entre las siguientes parejas de magnitudes. Y acá sí me dan las parejas. Entonces yo tengo que saber tiempo versus
distancia. A ver, ¿serán DP o IP? A ver, veamos. ¿Qué dicen? El versus. ¿Serán DP o IP? Ponte un caso, ¿no? El caso del colegio, ¿no? El caso del colegio. Acá estás, mira. Pero ojo, lo que va a variar es la distancia. Entonces, vamos a poner otro caso. Pongamos que eres tú el que está aquí, ¿no? Eres tú el que está aquí. Tiene que ser la misma distancia, no, tiene que ser una distancia mayor, ¿no? Y tienes que recorrer de repente, no sé, 30 metros. Tienes que llegar a tu destino en 30 metros, ¿no? Y te demoras un tiempo de 3 segundos, ¿no? Supongamos, ¿no? Ahora, aumenta tu distancia, ya no es 30, ahora es 60 metros. Tienes que llegar a tu destino. La pregunta es, ¿te demorarás más tiempo o menos tiempo? La pregunta es, ¿te demorarás más tiempo o menos tiempo? Más tiempo. ¿Cuánto te Más demorarás? tiempo. ¿Cuánto te demorarás? ¿Cuánto te demorarás? ¿Ah? ¿Cuánto te demorarás? 6 Seis segundos. segundos. 6 segundos. Bien, me gusta tu lógica, muy bien, me gusta tu lógica, ¿no? Entonces, mira, observemos, ¿no? Lo que hemos planteado. Aumentó la distancia por 2. Aumentó el tiempo por 2. ¿Es de P o IP? Tiempo versus distancia. Los dos aumentan, ¿sí o no? Los dos aumentan, ¿sí o no? Aumenta el tiempo, se duplica, aumenta la distancia, también se duplica, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo son? DP y P. Ya P. ¿Qué son? DP y P. Ya P. A ver, dime. ¿Qué son? DP y P. Son DP sin miedo, sin miedo, sin miedo al éxito. Son DP, ¿no? Los dos están aumentando. Otra forma de darse cuenta es la siguiente, ¿no? Otra forma de darse cuenta es la siguiente. ¿Tú conoces esta fórmula, sí o no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Conoces o no conoces esa fórmula? Claro, sí o no. La profesora o el profesor de física te han enseñado este año, sí o no. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí la conoces, sí o no? Esa es física, ¿no? Mecánica, ¿no? Elemental, ¿no? Ese es muy, eso te han enseñado en cinemática, ¿no? Por eso como tira esta física. Mira, escúchame. Aquí me hablan de los cambios que hay entre el tiempo y la distancia. ¿Me dicen algo de la velocidad? ¿Me dicen que la velocidad va a aumentar, que va a disminuir? No. La velocidad, entonces, en este momento, la velocidad va a tomar el papel de una constante, no cambia. Y en nuestro ejemplo tampoco debe cambiar, porque no hemos hablado de la velocidad. En todo caso, acá tú has tenido una velocidad y acá tienes la misma velocidad. La velocidad no cambia. Por eso se dice que la velocidad es constante. De ahí viene la palabra, ¿no? No estamos comparando la velocidad, estamos comparando la distancia con el tiempo. Lo que yo voy a hacer es el tiempo pasar a dividir. La distancia entre el tiempo es igual a la velocidad, pero la velocidad es una constante. Profe, la distancia y el tiempo se están dividiendo. Y si se están dividiendo, ¿usted qué me dijo? Si se dividen, son división, son directamente proporcionales. Ah, mire, profe, esa está buena. ¿Por qué? Porque ahí usted lo que ha hecho es dividir las magnitudes igual a una constante y se dio cuenta que son directamente proporcionales, pero se apoyó de una fórmula que ya conocíamos, que era esta de aquí, que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y es ahí, chicos, donde la matemática es una herramienta muy importante para la física. La física ha desarrollado todo su potencial de hoy en día gracias a quién? A su parte, pues la matemática, ¿no? Es un tema muy importante, de ahí salen muchas fórmulas de este tema, ¿no? A ver, vamos a ver, seguimos con lo otro. Dificultad, dificultad versus obra. A ver, ya lo vamos a hacer así rápidamente, ¿ya? Rápidamente. ¿Será DP o IP? ¿Qué dices? ¿DP o IP? ¿Qué será? ¿DP o IP? ¿Qué dices? Ah, a ver, acá está la obra, un edificio, construir un edificio, ¿no? Pero de repente, este edificio para construirlo está sobre arena, ¿no? Que no es sólida. Hay que construir de repente, no sé, muros, este, es un poquito más complicado, ¿no? La dificultad de repente es como 5, ¿no? Entonces, para construir eso lo... Ahora,
y está en un mejor terreno, de repente, está en un mejor terreno, un terreno árido, ya sólido, ¿no? Entonces, tenemos que construir esta obra. Y la dificultad es como 3, ¿no? Pero puedo hacer más. No hablo de tiempo, no hablo de tiempo, ¿sí? No hablo de tiempo, hablo de la obra, ¿sí? ¿Dónde avanzo más obra, no? ¿Dónde hago más obra? ¿En un terreno más dificultoso o menos dificultoso? Ahí está. ¿Dónde hago más obra? Menos dificultoso. Ya, entonces, yo hago más obra, aumenta la obra, cuando la dificultad, avanzo más la obra, cuando la dificultad es mayor o menor. 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 Entonces, ahí te das cuenta que hay un intercambio. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, ahí las magnitudes, por obvias razones, van a ser I, P. Sí, las magnitudes van a ser IP. Bien, chicos. Bien, bien.